quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu... Buenas noches, América, bienvenidos a este programa, como siempre, como cada jueves que nos encontramos. Vamos a empezar como siempre consagrándolo a la Santísima Virgen María. Hoy tenemos presente a la Virgen de la Salete, el 25 tenemos presente a María Rosario de San Nicolás, el 24 a la Virgen de la Merced, así que vamos a consagrar a nuestra Madre este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa y que sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como cada jueves vamos a contarles que los avisos parroquiales. Este domingo próximo tenemos la misa por los enfermos a las 11 de la mañana, así que están todos invitados, todos invitados a esta misa con tanto poder de intercesión del cielo para que, bueno, Dios nos bendiga con las gracias necesarias para cada una de las personas que llegan y las que no pueden llegar y se encomiendan a nuestras oraciones. Hoy nos acompañan 3 imágenes preciosas acá. Tenemos al Santo Padre Pío, a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y a la Virgen de la Salette. Así que bueno, estamos bien custodiados acá con el Padre. Y bueno, queríamos contarles porque siempre traemos una imagen que nos acompaña acá para que nos inspiren a través de ellas todo lo que tengamos que decir para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Vamos con las misas del mes de octubre, Padre, ¿le parece? Ya las tenemos a las fechas, así que vayan agendando. Recordar que primero que este lunes es el Día del Padre Pío, también hay misa en la parroquia, para celebrar esta gran fiesta, este gran intercesor, este gran patrono de la obra. Y el 25 tenemos a María Rosario de San Nicolás, que se hace una hermosa fiesta en San Nicolás, ¿no? Va casi 500,000 o 1 millón de personas. La misa central seguramente va a ser entre 3 y 4 horas en el campito. Así que bueno, también agenden esas fechas tan importantes, sobre todo también, ¿no? Con el Padre Pío, que también, como dijo el Padre, un gran intercesor en la obra de amor por los que sufren, siempre presente, siempre se hace sentir y hace sentir el poder de intercesión que tiene en el cielo. Y bueno, ni hablar de la Virgen, así que prepárense en quienes puedan presenciar la misa ahí mismo en el santuario, donde ella eligió ese lugar, donde ella eligió para manifestarse, para interceder también por cada una de las personas que creen en su poder de intercesión y para también los que están alejados de Dios y que ella toca los corazones para que muchas personas se conviertan. Hace poco tuvo el Padre Pérez por la radio, nos habló de la Virgen, él fue un gran sector de muchos años desde la aparición de la Virgen. Tenemos la gracia de tenerlo, ¿no? Yo lo tengo también como confesor y guía, al Padre Pérez, y cuentas tantas anécdotas de ese lugar, ¿no? Realmente todo lo que hace la Virgen. Así es, siempre el Padre siempre dispuesto a también a aconsejarnos a través de este programa, ha visitado también la parroquia, y bueno, hay muchos libritos con los mensajes de la Virgen que pueden, y también en internet que pueden googlear para conocer un poquito mucha devoción, más. La Virgen viene, ya está el anuncio oficial, viene el domingo 3 de noviembre, la imagen de San Nicolás, y se va el primer domingo de diciembre, el 1 de diciembre para el santuario, donde vamos a celebrar misa en acción de gracias, también por años sacerdotales, día muy especial también
el mes con María de Rosario. Así es, como siempre, ya vamos a ir contándole la organización de cómo vamos a hacer este año también. Bueno, solemos hacerlo hace muchos años, el padre muchísimos años más que yo, por supuesto, pero bueno, es una linda peregrinación hacia el santuario, agradeciendo sobre todas las cosas a María del Rosario de San Nicolás, también una gran intercesora en la obra de amor por los que sufren y bueno, y por la iglesia, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar y ya los vamos a estar invitando. Bueno, ahora sí vamos con las misas, vayan agendando las misas del mes de octubre. El domingo 13 de octubre a las 11 horas, el miércoles 16 de octubre a las 15:30 y el domingo 27 a las 11 horas. Estas fechas ya están publicadas, así que los invitamos a recorrer la página de la Obra de Amor por los que Sufren, www.obradeamorporlosquesufren.com. Octubre se viene con todo, tenemos el primer viernes de octubre dedicado al Sagrado Corazón de Mater Fátima y el día sábado la peregrinación a Luján. Así es, el día sábado peregrinan hacia Luján muchos fieles y devotos de la Santísima Virgen María, la advocación de Nuestra Señora de Luján, así que están todos invitados, ya pueden inscribirse en la parroquia, pueden ir y bueno, averiguar si están interesados. Es el sábado 5 de octubre, la salida desde la parroquia. A las 16 horas, ese sábado se va a celebrar la misa en San Vicente Palotti para despedir a todos los peregrinos. Y bueno, ya están las chicas ya están organizadas para empezar a escribir, así que vayan con tiempo porque hoy dijeron que ya había varias personas anotadas, así que no se queden para último momento. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, pero primero vamos a hacer un corte y ya después vamos a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. Tenemos un tema muy lindo, un tema mariano como siempre, así que después del corte vamos a presentar a nuestro invitado que nos va a traer una hermosa catequesis en el aniversario de la aparición de la Virgen de la Saleta. Ojos pude ver, mi corazón adora tu hermosura, la esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que llegaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Tú solo eres grande, eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Tú solo eres grande, eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, yo vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Tú solo eres grande, tú solo eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, yo vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Eres grande, eres digno, asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. De mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Ya en este segundo bloque vamos a presentar a nuestro invitado especial. Hoy lo vamos a tener desde el otro lado del teléfono con una hermosa catequesis al padre Pablo Silvester, que fue compañero del padre en seminario y nos va a hablar hoy de una hermosa advocación en el aniversario de la aparición de la Virgen de la Salet. Esta advocación que fue probada por el Papa San Juan Pablo II en el siglo XIX. Bueno, hoy nos va a dar una hermosa catequesis sobre estas apariciones, estos mensajes. Buenas noches, padre, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Buenas noches, querido padre. Para todos en el día de Nuestra Señora de la Salet. Qué lindo, padre, ¿eh? Justo estaba con eso, usted, la providencia. Es así, padre René, la providencia. Justo estaba con viendo ese tema yo cuando me llamaste. Bueno, padre, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente en el programa. Usted ya ha participado varias veces, no sabemos si 3, 4, pero varias veces, así que agradecidos 3 veces eternamente de esta predisposición que tiene para evangelizar a través de este medio. El gusto es mío. Bueno, padre, nos va a hablar de esta hermosa advocación de la Virgen de la Salet, que fue aprobada, como dije recién, por el Papa San Juan Pablo II, este gran santo, ¿no?, que tenemos también como intercesor en el cielo. Así que bueno, lo escuchamos, padre. Bueno, sí, efectivamente, un día como hoy, un 19 de septiembre, pero de muchos años atrás, 1846, en los Alpes franceses, en una pequeña población, bueno, conocida como La Salet, allí hubo una aparición de la Virgen a 2 pastores
Melania y Maximino. Y esta aparición tiene por característica que es una única aparición, distinto de Lourdes, que fueron varias apariciones, distinto de Fátima, que fueron también varias apariciones. En el caso de la aparición de la Virgen en la montaña santa de la Salet, es una única aparición que se hizo en una fecha como hoy, hace casi 180 años, y el mensaje de la Virgen es idéntico al de otras apariciones, como puede ser el mensaje de Fátima o el mensaje de Lourdes, en cuanto que haya una insistencia muy grande en la importancia de la oración, de la penitencia, o la importancia de la conversión, como que también hay una, parecido en este caso a Fátima, hay un mensaje de carácter profético, en el sentido de que si el mundo no se convierte, o Europa no se convierte por los pecados que comete, van a venir males, calamidades, pestes y guerras. Y se habla también mucho de los pecados de los cristianos, de los hombres, de los pecados de los consagrados, y se insta a la conversión. Bueno, esta aparición de estos dos pastores, que eran muy jóvenes, 15 años Melania y 11 años Maximino, esta aparición inmediatamente tuvo muy buena recepción en toda la inmediación, con el párroco, con el obispo, con la feligresía. Se dieron muchos milagros, hubo santos como San Pedro Julián Aymar, el fundador de los sacramentinos, que vivía muy cerca del lugar de las apariciones, que adhirieron plenamente a ella. San Juan Bosco también adhirió plenamente desde Italia a la aparición de la Salet, escribió un libro al respecto. Y bueno, la aparición tuvo sus defensores grandes, y a los 5 años de realizada la aparición, el obispo del lugar le pide a los dos pastores que pongan por escrito lo que ellos habían recibido el día de la aparición, el mensaje que habían recibido. Así lo hicieron, y ese mensaje llegó hasta la ciudad de Roma. Estamos hablando de 1851. El Papa de entonces era Pío IX. De alguna manera dio su aval al ver el contenido de lo que decían en los escritos, y al regreso de estos emisarios, el obispo de la Salet, el obispo de Grenoble, dio la aprobación al mensaje de la Salet, y mejor dicho, la aprobación a la aparición de la Salet, que la Virgen María se había aparecido allí en la montaña santa de la Salet a estos dos pastores con un mensaje de oración, con un mensaje de penitencia. La iglesia autorizó allí la edificación de una iglesia que es bellísima, con todo un predio verde alrededor, en medio de los Alpes, un paisaje muy pintoresco y muy bello, en donde se erige esa imagen, donde se erige la iglesia en honor a la Virgen, que luego sería decretada Basílica Menor por otro papa, el Papa León XIII, y la iglesia autorizaría la fundación allí de una congregación, que son los misioneros de la Salet, que son los que se han encargado desde entonces de la atención pastoral del santuario. Entonces, bueno, es importante destacar en este día la importancia que posee entonces lo que viene a ser esta aparición, este mensaje, y la misma vida de estos pastores que tanto nos enseñan a nosotros en nuestro tiempo. Padre. Hola. Sí. ¿Me escucha? Sí, puedo seguir comentando también siga, otros aspectos. Sí, siga, que lo estamos escuchando muy atentos, sí. Puedo seguir comentando otros aspectos de los dos pastores. Las vidas de ellos fueron en un aspecto parecidas, porque ambos quisieron llevar una vida consagrada. Maximino a través del seminario, pensando en su vocación sacerdotal. Por ese lado tuvo un encuentro con el santo cura de Ars, pero no se pudo plasmar la vocación sacerdotal de Maximino,
ingresó a un seminario, pero tuvo que salir de él. Maximino va a tener varios trabajos, varios oficios, como bastante errante en algunos aspectos de su vida, porque no conseguía quedar fijo en una parte, pero su vida fue, digamos, de bien en mejor y termina con una muerte santa. Y en el caso de Maximino muere a los 40 años, su vida es más breve. En el caso de Melania, su vida es más larga, ella va a vivir un poco más de 70 años. También quiso ella plasmar su vocación o una posible vocación religiosa. No pudo quedarse en la Salet como religiosa, llevando vida religiosa, porque entre otras cosas los peregrinos siempre querían verla a ella. Luego tuvo dificultades para ser religiosa en Francia, estuvo viviendo unos años en Inglaterra como carmelita y tampoco pudo permanecer allí de modo definitivo. Vuelve a Francia y un obispo de Italia, del sur de Italia, es quien la va a recibir en su diócesis, y allí sí va a llevar una especie de vida de especial consagración, y en el tramo final de su vida va a estar asociada incluso a la vida de una congregación religiosa fundada por San Aníbal de Francia, un santo ya canonizado por la Iglesia, quien recibe a Melania y tiene en cuenta muchos aspectos de su vida y de su enseñanza para la congregación y la orden que él estaba fundando. Bueno, esto es un poco así en síntesis el mensaje de la Salet. Después hay muchas otras aristas que se pueden ir viendo. Por ejemplo, siempre hubo una gran intriga, un gran interés por conocer en detalle cuál había sido el secreto de la Virgen de la Salet que habían recibido los pastores, y allí comenzó, digamos, una historia que es parecida o semejante a lo que ha sido Fátima con los distintos avatares de los secretos. Pensemos que esta aprobación que había recibido la manifestación de la Virgen a Melania y a Maximino, durante un tiempo largo entró en un cono de sombra. Pasado el tiempo, le prohíbe a Melania que siga escribiendo cosas en relación a la aparición, porque hay un escrito muy largo de ella que sale editado en Italia con autorización de un obispo y el apoyo de 2 cardenales, que se llama La aparición en la montaña santa de la Salet, el 19 de septiembre de 1846, donde ella detalla la aparición de la Bella Señora, y hay un rasgo común allí también, junto con el relato de Maximino, que me olvidé de señalar recién al hacer el resumen de la aparición, y es que la Virgen María se aparece llorando en la montaña santa de la Salet. De hecho, uno de los libros más importantes que se han escrito sobre la Salet, que es el de León Blois, se llama el libro La que llora, porque la Virgen se le aparece a los pastores llorando, se aparece tomando la cabeza con sus manos y está llorando por los pecados de los hombres, por las blasfemias de los hombres, por la indiferencia religiosa de los hombres y en particular por la indiferencia también de los consagrados y de los sacerdotes, en donde se insta a la conversión. Bueno, ese largo escrito que yo les decía de Melania, ese largo escrito inmediatamente cuando sale a luz hay una fuerte reacción que en ese momento estaba dada por la misma Francia, porque internamente los obispos eran muy deudores de la máxima autoridad política, que era el emperador Napoleón III, y bueno, hicieron sus presiones internas para que la Iglesia redujera a silencio aquellos escritos de Melania. Y allí se dio, lo comento así como algo que forma parte de la historia de la Salet, allí se dio, junto con la prohibición, hacia el año 1915, llega la prohibición de hablar sobre la Salet desde Roma. Y al poco tiempo incluso llega la prohibición de escribir todo libro, sea a favor o sea en contra de la Salet. Entonces, bueno, allí se produjo como una
una sospecha muy grande hacia el tema de la aparición misma y del mensaje por esta resistencia que había de Roma. Y allí, bueno, hubo algunos hechos, podemos decir, providenciales. En primer lugar, Léon Blois era un francés que influyó en la conversión de Jacques Maritain. Jacques Maritain se convierte y viajando varias veces a La Salette, recoge muchos testimonios valiosísimos sobre cómo habían sido los videntes y sobre la verdad misma de las apariciones. Y él llega a ser en el Vaticano embajador francés ante el Vaticano, y en la curia de Pío XII, cuando se cumple el centenario de la aparición de La Salette, que muchos estaban en contra de la aparición misma de La Salette, allí Jacques Maritain pudo hacer valer todo su conocimiento, que venía de más de 40, 50 años atrás, y pudo impedir que se manifestaran en contra de la Virgen de La Salette y de la aparición. Bueno, luego cambiaron los tiempos, hubo cambios en la iglesia, se pudo comentar cosas sobre La Salette, positivas y negativas, y obviamente, como ustedes mencionaron al inicio de nuestro encuentro, Juan Pablo II tuvo muchísimo que ver, porque Juan Pablo II fue totalmente favorable a la aparición de La Salette, que ya había sido aprobada por el obispo de Grenoble, previo visto bueno del Papa Pío IX, y por otra parte fue Juan Pablo II quien puso tanto a Melania como a Maximino, los puso a ellos a la par de los pastores de Fátima y de Santa Bernardita como testigos de la fe, y así son reconocidos. Obviamente, como con otras apariciones, acá se pueden hacer algunas distinciones. Por un lado, la aparición misma de la Virgen de los Pastores, esa única aparición del 19 de septiembre de 1846, que está totalmente reconocida y aprobada por la Iglesia, como toda la pastoral y el culto que se le ha tributado allí en esa bella iglesia de los Alpes franceses. Luego tenemos otro aspecto, que es en la vida misma de los pastores. En el caso de Melania, ella durante mucho tiempo estuvo calumniada porque la acusaban de ser una ególatra, la acusaban de haber sustituido el mensaje de la Virgen por su propio mensaje, porque ella escribe su autobiografía, y eso fue largamente meditado, ese ataque contra Melania, porque como decía el padre Rousselot, que era un sacerdote favorable a las apariciones, se quería desacreditar la aparición misma desacreditando a los pastores. Entonces calumniaron mucho a Melania, y bueno, pero en el tramo final de la vida de Melania, donde ella encuentra en esas diócesis de Italia, con Monseñor Petagna y con otras congregaciones que la apoyaban en su vida religiosa, hay muchos testimonios de su santidad, e inclusive hay algunos fenómenos místicos que están vinculados a su vida, cosas que se siguen encontrando ahora. Por ejemplo, algunas vestiduras suyas con un fenómeno que se llama algo así como hemografía, que es como una estigmatización. Hay muchos relatos sobre la estigmatización de Melania, y hay vestiduras donde están esos hemogramas así graficados en las vestiduras con imágenes de las benditas almas del purgatorio. Sí, hay algo acá muy importante que tengo que mencionarles, y que tiene que ver mucho con lo que pueda ser mi búsqueda o interés personal por el tema de La Salette. Para mí fue siempre un tema complicado, difícil, por las polémicas y pujas y prohibiciones que había en torno a esto. Pero bueno, yo pude dar, gracias a un amigo, pude dar con un autor, el padre Michel de Corteville, un sacerdote francés que pertenece a la congregación de los misioneros de La Salette, que se encuentran allí en el lugar de la aparición. Y este sacerdote, estudiando todo el tema de la aparición, de los secretos, de los mensajes, él en la ciudad de Roma consigue, en el archivo, consigue dar, en un lugar donde estaban todos amontonados, consigue dar con aquellos secretos, con aquellos mensajes escritos en 1851 por los dos pastores, por Melania y por Maximino, enviados a Roma y visados por el Papa Pío IX.
Entonces, ese hallazgo allí, en ese lugar, fue como una certeza de que todo esto había ocurrido, porque algunos incluso, como yo les comentaba con ocasión del centenario, estaban dudando de lo que había aparecido en la Salet. Y la otra misión importante que tuvo el padre Michel de Corteville, justamente a causa de este trabajo, que eso, digamos, es un poco distinto de lo que uno pueda pensar en lo que es estar rezando, estar animando una liturgia, estar rezando las letanías lauretanas en la oración en un templo, pero que es necesario para darle solidez y fundamento a la devoción. Ese libro escrito por Jacques Maritain, que fue fundamental para salvar la aparición de la Salet en el tiempo de la curia de Pío XII, del Papa Pío XII, él consigue también, que estaba prohibido ese libro porque la Santa Sede, como no quería que se dijera nada ni a favor ni en contra de la Salet, tampoco Maritain pudo escribir ese libro en el año 1915. Permaneció durante 100 años, ese libro permaneció inédito, hasta que se lo pusieron en la mano el padre Michel de Corteville, y él hizo la edición y el trabajo para que ese libro conociera la luz, y allí el tema de la Salet quedara bien establecido. Por otra parte, sí me parece importante destacar que obviamente la aparición está aprobada, la vida de los pastores está aprobada, está como creciendo la vida de santidad de Melania, y algunos de las personas que siguen estos detalles no descartan la posibilidad del inicio de un proceso de beatificación, incluso aunque ha pasado ya mucho tiempo, porque ella murió en 1904, pero ese santo, que es el que hace su elogio fúnebre y celebra la misa de funerales de Melania, que fue San Aníbal de Francia, él mismo ya quería iniciar un proceso de beatificación porque le constaban algunos signos milagrosos que se habían dado por detrás de su vida santa, e inclusive hay un obispo que es el obispo actual, digamos, que ya ha renunciado a la diócesis de donde muere Melania, pero que es totalmente favorable a una posible beatificación, y testifican sobre su vida santa. Lo que sí vamos a tener, y eso hasta el día de hoy es un tema como muy abierto y que requiere mucha prudencia, porque se abre para varias posibilidades e incluso polémicas, es el aspecto profético que pueda tener el mensaje de la Salet. Aspecto profético que se encuentra mencionado en ese relato del mensaje secreto que se envía en 1851 a la ciudad de Roma para que lo vea el Papa, porque tanto Melania como Maximino se refieren al anticristo o al monstruo. Entonces, bueno, cuando nosotros escuchamos esa palabra monstruo puede ser un tanto difusa, pero cuando escuchamos la palabra anticristo sabemos que en las Sagradas Escrituras posee un sabor y un sentido muy particular. Entonces, bueno, desde entonces hasta ahora, siempre cuando surge ese aspecto similar a lo que se dice, hay inmediatamente una gran cantidad de alarmas que, por así decir, se encienden, como que por ahí también otros pueden tomar algún aspecto del mensaje de la Salet y tomar alguna postura drástica desde el punto de vista de la eclesialidad. Y allí, bueno, hay, para entender nosotros un poco el contexto de la época de la Salet, nos ayuda más ver el aspecto profético de Fátima, porque en Fátima se dijo: si el mundo no se convierte, si Rusia no se convierte, expandirá sus errores por el mundo. Y todos nosotros hemos sido testigos de expansión de los errores del comunismo por el mundo entero. Digamos, algo similar ocurrió con el mensaje de Nazaret, referido a Francia y referida a la Europa del siglo XIX, en cuanto que iba a haber pestes, hambres, enfermedades, calamidades, pérdida de la fe, enfriamiento de la fe religiosa en los sacerdotes y los consagrados, infiltración también así en lo que es la vida religiosa, decaimiento de la vida religiosa, y todo eso en un contexto de pérdida de la fe.
Entonces, bueno, esos acontecimientos van a ser siempre motivos para meditación, fundamentalmente de meditación. Pero tampoco nos asustan, porque sabemos que hay algunos mensajes de la Santísima Virgen que son directos, son frontales, son firmes, donde, como también sabemos, el principal criterio para saber si una aparición o el mensaje de una aparición es verdadero es que sea concorde con el mensaje del Santo Evangelio y de la revelación pública. Es decir, que la revelación privada sea acorde con la revelación pública. Y bueno, es el mismo Cristo que nos dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. ¿Ustedes creen acaso que la torre de Siloé que se cayó era porque esos hombres eran peores que los otros? ¿O la sangre que mezcló Pilato con la de esos galileos? ¿Ustedes creen que esos galileos eran peores que los otros? Si ustedes no se convierten, ustedes perecerán de la misma manera. O nos recuerda también aquella profecía de Jonás en Nínive: si Nínive no se convierte, en 40 días será destruida, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje un tanto fuerte de invitación a la conversión, al arrepentimiento, que más de una ocasión quizás no lo recordamos, o porque lo suavizamos, o porque lo edulcoramos, o porque lo aguachentamos, o por lo que fuera o sea, se recuerda muy vivamente por la Santísima Virgen que se apareció en la montaña santa de Nazaret el 19 de septiembre de 1846, hace casi 180 años. Entre lágrimas se apareció llorando por los pecados de los hombres. Padre, ¿me escucha? Sí, escucho perfecto. Bueno, si quiere continuar, si no, alguna preguntita. Bueno. Continúe nomás, lo escuchamos bien. Perfecto. Sí, bueno, es un tema muy interesante. Creo que el día de hoy también es ocasión para hablar de otro fenómeno mariano. Como sabemos, la Santa Sede hoy le ha dado un apoyo a esa gran manifestación mariana que se viene dando hace muchos años en Medjugorje. Como bueno, la Santa Sede, digamos, viene siguiendo el fenómeno de Medjugorje desde el inicio, creo que fue 81, 82, 83, por ahí no me sale bien el año, pero más de 40 años seguro. Y siempre hay con estos temas muchas idas y venidas, porque son mensajes que vienen del cielo a través de intermediarios. Muchas veces se plantea por parte de la Iglesia, como algún papa dijo de antiguo, si la Virgen quiere decirme algo que me lo diga a mí, pero muchas veces la Virgen o el cielo elige un instrumento más limitado, más imperfecto, como son los pastores, que en muchos casos no tienen gran cultura ni gran formación. En el caso de los pastores que estamos hablando, Melania y Maximino, ellos eran ahí de los Alpes franceses, propiamente no hablaban la lengua francesa, sino que conocían un dialecto que se hablaba en esa zona montañosa, que era el dialecto del patois, y la Virgen les habla a ellos inclusive en el dialecto para que puedan entenderlo como corresponde. El mismo santo cura de Ars, que es el que entrevista a Maximino, cuando muchas veces decimos que no se podía ordenar sacerdote porque no le daba la cabeza, porque no era estudioso, y era porque venían de las aldeas donde hablaban el dialecto, y cuando llegaban al seminario se encontraban que ahí estaba la lengua francesa que ignoraban, y de ahí tenían que pasar al latín, con el cual se hacía difícil la parte del entendimiento. ¿A dónde voy? La Virgen ha elegido, Dios a través de la Virgen para manifestarse, ha elegido a instrumentos imperfectos, a instrumentos simples, sencillos, para hacer llegar mensajes que tienen máxima envergadura y que no terminan, en muchas ocasiones, tienen idas y venidas
y no hay una solución tajante, sino que se va acompañando, se van abriendo horizontes, por momentos se cierran. Pensemos con el tercer secreto de Fátima, que tendría que haber sido revelado en 1960, no se lo hizo, muchos hasta dudaban si es que efectivamente existía el llamado tercer secreto, tercera parte del secreto de 1917 de julio, y finalmente en el año 2000 Juan Pablo II nos sorprendió revelando el contenido del tercer secreto de Fátima. Y a su vez incluso, así no se termina todo, porque nunca va a faltar quien diga, bueno, y se reveló todo, quedó algo por eso oculto, en fin, y en eso siempre está el designio de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y obviamente la elección de instrumentos imperfectos, humanos, pero en este caso de los pastores, llenos de amor a Dios, llenos de amor a la Virgen, en donde para que ese mensaje llegue a los demás. Una diferencia quizás entre Santa Bernardita y Bretaña y Maximino: la Virgen cuando se les aparece les pide que vayan a misa los domingos, les pide, reprocha a los hombres que no van a misa los domingos, les pide a ellos que recen un Padre Nuestro, una Ave María, y que si puede recen más. Obviamente los dos avanzaron muchísimo en su vida religiosa y espiritual. En el caso de Santa Bernardita, cuando ella tiene la aparición de la Virgen en la gruta de Nazaret, ella ve a la Virgen e inmediatamente se lleva la mano al bolsillo y saca el rosario, porque ella, si bien ahí en Lourdes vivía en máxima pobreza con su familia, pero había una gran riqueza espiritual y religiosa, rezaban diariamente el Santo Rosario, y al verla a la Virgen inmediatamente su reflejo fue rezado. Y pensemos también que en el caso de la Salette es unos años después de la aparición de la Virgen en la Rue de Bac a Santa Catarina de Labouré, y es unos años antes a la aparición de la Virgen en Lourdes, que es en 1858 con Santa Bernardita. La aparición de la Salette está en el medio, y está dentro de estas grandes apariciones marianas en la Iglesia a través de Francia, para llamar la atención a los hombres sobre la importancia de volver a Dios, de volver a la conversión, de volver al Evangelio, de vivir en gracia y de ser partes vivas de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Padre. Sí. Lo escuchamos. Bueno. Tenemos unos 10 minutitos. Sí, yo sigo cualquier cosa. Sí, padre, sí, lo estamos escuchando, atentos. Bien. Bueno, estos son un poco los aspectos más importantes que posee esta aparición de la Virgen. Después, ya queda, cada cual queda también como a su inquietud dentro de este mundo, obviamente, que nos ofrece tantas cosas para escuchar, para ver, para pensar, para conversar, ver hasta dónde va a llegar en su indagación en relación con el mensaje de la Salette. Algo que podemos hacer es, en vez de, algo que podemos hacer es lo siguiente: ver esta gran manifestación mariana, cuyo contexto nos lo da San Luis María Grignion de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, donde allí este santo nos dice que así como la primera venida de Cristo al mundo se hizo a través de la Santísima Virgen, también la segunda venida de Cristo será a través de la Santísima Virgen. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos viendo, este despliegue inmenso de manifestaciones marianas por todo el mundo, donde la Iglesia es muy prudente a la hora de aprobar, pero también a la hora de prohibir, no deja de ser sino una gran ocasión para que los hombres, a través de la devoción a la Virgen, el rezo del Rosario, la adoración al Santísimo, los grupos de oración, puedan disponer su corazón para prepararse para esa venida del Señor, que solamente Él sabe cuándo será. Y de hecho nosotros, en cada vez que celebramos la Santa Misa, escuchamos que dice el sacerdote:
mientras aguardamos con gozosa esperanza la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros decimos luego de la consagración: este es el misterio de la fe, dice el sacerdote, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. De este mundo así conflictuado, de este mundo aterrorizado, de este mundo revolucionado, la esperanza del cristiano siempre es en un mundo mejor, en un mundo distinto, pero con una esperanza cierta de que Cristo vuelve en algún momento a sellar la historia de los hombres. Y mientras tanto, nosotros en cada rezo del Padre Nuestro, aunque nos parezca extraño, cuando decimos venga a nosotros tu reino, no solamente estoy pidiendo que venga la hermandad, que venga la paz, que venga la tranquilidad, sino que estamos pidiendo este retorno glorioso de Cristo. Porque esta es la tierra que ha sido creada por Dios, aquí está el hombre que ha sido creado por Dios, aquí está el hombre que ha sido redimido por Cristo, y aquí está el hombre también que se empecina con su pecado y su rebeldía en oponerse al plan de Dios, y por encima de todos nosotros está Dios nuestro Señor, quien es el Señor de la historia y quien ha de volver a juzgar a vivos y muertos. Y en esto, bueno, con ese marco grande o contexto grande que uno puede poseer, pensemos que el mensaje de la Salet ofrece como muchas pistas para aquel que quiera investigar, para aquel que quiera andar, siempre con paciencia, siempre con prudencia. Por ejemplo, ese escrito de Melania de 1879, la aparición de la Santísima Virgen en la Montaña Santa de la Saleta el 19 de septiembre de 1846. Ese escrito es de primer orden, de primera magnitud. Comienza detallando la aparición, luego en 33 largos puntos menciona el contenido y finalmente termina hablando del impacto en ella ante el contacto por la belleza de la Santísima Virgen. Entonces, bueno, ese es un texto de otro orden, de otra magnitud, que obviamente tiene quienes lo apoyan y quienes son sus detractores, quienes están a favor, quienes están en contra, pero ese es un texto que merece la pena, si alguno tuviera el interés y el deseo, merece ser leído y profundizado. Y allí se encuentran, bueno, son esos mensajes que uno los puede oír varias veces y se va a sentir desbordado, porque a la vez que se menciona las pestes, las guerras, las hambrunas, las apostasías, la falta de fe, el monstruo, el anticristo, la decadencia de la vida religiosa, es como una sucesión de imágenes que son intensas, que son fuertes, y que eso también, bueno, depende un poco de la preparación de cada uno el acercarse a estos textos, ¿no? De caso contrario, uno puede aprovechar una jornada como esta, que fue cuando el Padre René ayer me invitaba a sumarme al programa de hoy. Justo yo estaba ayer leyendo y meditando lo concerniente a la Salet. Entonces, bueno, cuando llega el 19 de septiembre, lo que hago es acordarme de esta hermosa festividad, de este hermoso mensaje y de esta aparición de la Santísima Virgen aprobada por la Iglesia, por el obispo de Grenoble, con la aprobación previa o el visto bueno dado por el Papa Pío IX. Después hay muchas cosas en conexión, por ejemplo, en el caso de Melania, ella habla de los apóstoles de fuego de los últimos tiempos. Ella es un poco posterior al hallazgo del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, bueno, está este sentido de vivir la fe, de vivir en gracia, de vivir con una gran expectación por el reino de Dios, en medio de un mundo y de un tiempo que es adverso a la fe, que nos puede presentar sin duda otro tipo de dificultades vinculadas con la subsistencia,
pero que confluyen en tocar o alterar lo que es la práctica de la fe. Entonces, bueno, el mensaje religioso fortifica lo que es la práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad. Bueno, padre, la verdad que ha sido muy linda la catequesis que nos ha dado, y yo me quedo con algo que usted dijo, ¿no? Porque nos invita todo el tiempo a reflexionar, ¿no? Y a meditar todos los mensajes, y cómo los mensajes, más allá de las fechas que son dados o que fue dado con la Virgen de Nazaret, son actuales, ¿no? Porque nos invita a lo que nos pasa en la actualidad también, ¿no? Sí, es así. Es así. El mensaje religioso es actual. La palabra de Dios es actual. Cualquier meditación que uno haga de los textos sagrados son actuales. Cuando nosotros rezamos el rosario, está la palabra de Dios incluida, Padre Nuestro, en la lectura, en algún texto bíblico que añadamos. Cuando participamos de la misa, que gira en torno al ofertorio, a la consagración y a la comunión, pero está precedido también de la lectura y proclamación de la palabra de Dios, y eso es actual. Y lo mismo las apariciones de la Santísima Virgen, en este caso la Salet, en donde se nos urge a la oración y a la conversión, y eso es sentido religioso y es actualidad. Lo que necesita el hombre es redención, lo que necesita el hombre es salvación, y esa redención y esa salvación llegan por la gracia y por la palabra de Dios. Dios siempre viene a nuestro encuentro, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y nosotros estamos en su búsqueda. Pensemos en Cristo. Hace poco hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz. Cristo dice: como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así debe ser elevado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, bueno, allí tenemos cómo se ofrece nuestro Señor Jesucristo, único Redentor de los hombres, para que los hombres, uniéndonos a Él, cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí, encontremos vida y vida eterna. Qué lindo, Padre, todo lo que nos ha compartido. La verdad, yo personalmente es una advocación que no conocía mucho. He aprendido hoy, por ejemplo, que hubo una única aparición, y bueno, y viendo y contemplando la imagen que tenemos acá, la característica, ¿no?, de la Virgen llorando y tapándose el rostro con una actitud, ¿no?, de dolor frente a la blasfemia. Ella nombraba dos pecados, ¿no?, que al que había que renunciar: la blasfemia y esto de faltar a misa los domingos. Es así. Bueno, Padre querido, realmente qué providencial, ¿no?, que estabas con este tema, y bueno, y justo hoy el día 19 de septiembre, Virgen de la Salete, así que realmente ya ahora conocen también esta aparición de la Virgen y su mensaje, ¿no? Gracias, Padre, ¿no?, por este aporte también. Un gusto, Padre René, el encuentro con vos acá en esta radio, con toda tu audiencia. Que sea de mucha bendición, ¿no?, esta devoción a la Virgen, que sea de mucha bendición para muchos, para que se acerquen más a Dios. Gracias, Padre querido, ¿no? Gracias. Un gusto, Padre René, nos mantenemos en contacto entonces. Sí, lo esperamos. Muchas gracias, Padre, y seguramente lo vamos a seguir invitando, así que bueno, esté preparado para otro momento. Cómo no, con mucho gusto. Seguramente, como ha sido el encuentro de hoy, me llamó ayer René y justo estaba este gran tema entre manos. Qué mejor que difundirlo. Gracias. Nuestra Señora de la Salete ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Bueno, conocemos tantas historias de la Virgen, ¿no? Estamos hablando hace rato del 25 de septiembre, Virgen de San Nicolás, hoy de la Salete también, Virgen de las Mercedes. Ahora también se viene el 24, patrona de nuestra arquidiócesis Mercedes de Luján. Y así, ¿no? Siempre 7 de octubre la Virgen del Rosario. El 8 de septiembre fue la Virgen
Infanta, Natividad. Siempre nuestra madre, ¿no? Acá en estos programas. Vamos a dar la bendición para terminar este programa. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches, América.